en la computadora. Ya, ahora sí estoy grabando. Vamos a completar entonces este cuadro a partir de lo que hemos leído de Freud y quizás también lo de Adler. Y acá una alumna de sugerir el tema de la psiquiatría. Sí, Diríamos que tiene como una búsqueda científica. ¿Podría ser eso? Ya. ¿Qué más? Voy a cambiarlo por actitud científica. profe, en esta parte de la biografía se incluye como el contexto histórico en el que estaba él, como el contexto cultural. No necesariamente. Ah, ya. Pues es interesante agregar otro apéndice. Aquí por interno, por chat, alguien dice pesimista. Concuerdo plenamente. El pesimismo de Freud em, es patente en toda su obra. Determinista, gracias, Isabeau. Determinista, sin duda, es determinista em, para abordar como la actitud vital frente a la psicología. ¿Qué otra cosa más? Mencionamos el hedonismo, ¿cierto? Em, ¿Qué dirían cuando él habla o escribe? ¿Lo perciben como alguien que habla con humildad o con soberbia? Soberbia. Pero yo diría que es un, mira, lo voy a decir de otra manera. Yo creo que es una soberbia pesimista. Porque, por ejemplo, Nietzsche también era tenía una actitud soberbia, pero era optimista. Él pensaba que el superhombre se podía alcanzar y escribía que se podía alcanzar todo el poder y que unos pocos iban a mandar sobre todo el mundo. Freud tiene una actitud soberbia, pero es pesimista, en el sentido como de sentir superior, pero una superioridad que al final lleva al pesimismo. em, Al final redunda como en ser el mejor, pero en algo que al final todos vamos a morir, ¿cierto? Em, ¿Qué otra cosa más dirían de? Hay algo en Freud, ya lo conversaba con el profesor Benjamín, hay algo en Freud que no tiene Adler. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee Freud como con mucho interés, es como que te va contando una historia en el que va dejando como pedacitos inconclusos y después te va contando otras cosas y te va como hablando muy bien y contando anécdotas. Es como que sabe captar la atención del lector y como que te va como que una narrativa en la que te va como convenciendo de a poquito, te va como diciendo cositas y como que te va trayendo a donde él te quiere llevar. Adler, en cambio, es como fome, como que él simplemente dice lo que dice porque le parece que es, pero no tiene como cuentacuentos que tiene Freud. Mm. O sea, siempre se le ha destacado mucho eso, como la narrativa que él tiene es como bien particular, como media novelística. Sí, pero hay algo más.
Porque hay muy buenos narradores, pero hay algo que tiene Freud que como que te va trayendo a su manera de pensar. Como que, no sé si aquí estaré revelando quizás algo que me pasa a mí, pero es como que tuviese una narrativa seductora. No sé si les pasa a ustedes, quizás aquí me estoy autorrevelando yo como seducido, pero es como que te va embolinando la perdiz, te va como contando cositas, hace la referencia a los temas sexuales, y como que tiene una como manera como irónica, como que te dice todo pero te muestra el hombro, te muestra el hombro pero te oculta el otro, no sé, tiene una cosa como, nosotros le llamamos como narrativa seductora. Uno como que después le dan ganas de hablar de Freud y como que es obsceno, tiene como una obscenidad por su manera de hablar de las cosas, entre que es fina y entre que también menciona el tema erótico, así. Uno como que quiere saber qué va a decir después. A mí me pasa que siempre que leo un capítulo de Freud quiero leer el siguiente. Quedo como metido. No me pasa con Adler. Bien. em, entonces, para Freud, ¿cuál es el origen de la neurosis? Perdón, no escuché. Alguien habló, dijo algo y se fue. Como Freud, seductor, dijo algo no muy claro y se fue. ¿Cuál es el origen de la neurosis para Freud? Sí, hay un conflicto intrapsíquico. Sí, hay un conflicto intrapsíquico. eh, y la neurosis vendría a ser como un desequilibrio de la economía pulsional, ¿cierto? O sea, el ello crece, los diques de contención del yo son sobrepasados. em, pero quizás también habría mirando también el texto de Maestría en la Cultura, habría que decir que más ampliamente el origen de la neurosis está en el choque entre el principio de placer y el principio de realidad. O sea, habría una neurosis inherente a la existencia humana, porque como ya vimos, siempre va a haber una demanda mayor em, de parte de la pulsionalidad. Y la realidad no permitiría que ésta se complete. Denme un segundo que hay alguien tocando el timbre. Denme 10 segundos. Bien, he vuelto. Entonces, habría que decir que la neurosis se origina, según el Freud de análisis terminable e interminable, en este conflicto intrapsíquico, un desequilibrio de la economía pulsional. Según el Freud Malestar de la Cultura, agrega que la neurosis tiene en realidad es como una especie de realidad inherente al ser humano, porque siempre vamos a estar en contradicción entre el placer que deseamos y lo que la realidad permite. Ambos son válidos, porque de alguna manera este es el origen como sociológico de la neurosis y este es como el origen personal de la neurosis. Vamos a poner origen individual y este es el origen sociológico.
Hermenéutica de la neurosis. Para Freud. Acuérdense, Freud es el primero, o uno de los primeros en decir que, a diferencia de los psiquiatras de su época, que la neurosis tiene algún tipo de sentido. ¿Se acuerdan que los psiquiatras de la época de Freud decían que era como una especie como de degeneración nomás, un problema neuronal? Freud dice que la neurosis tiene que ser, eh, es el primero que dice que tiene que tener una hermenéutica, o sea, la neurosis tiene que ser leída, tiene que ser interpretada. ¿Cuál es la interpretación que Freud le da a la neurosis? Profe, podría ser como que todo síntoma aparece a raíz de una neurosis, ¿o no? Que se explica desde el pasado. Eso, por ahí va, la neurosis tiene un desde dónde, que es el evento pasado en el que se origina, y también, ¿te acuerdas de lo otro que tenía la neurosis? No, en verdad no. Esto es del primer texto que leímos de Freud, la neurosis tiene un sentido. Desde dónde, que es como, ¿se acuerdan cuando hablamos estábamos hablando, por ejemplo, del caso de esta mujer que corría a echar tinta roja a la sábana o al mantel, ¿se acuerdan? ¿Puede ser un porqué? Em, Freud le llama desde dónde y un hacia dónde. ¿Hacia dónde es? Eso. Ah, El desde dónde refiere como el suceso que la originó, pero que Freud decía que no bastaba, que comprender el desde dónde no resolvía la neurosis, había que comprender el hacia dónde, o, dicho en otras palabras, la ganancia que permite. ¿Cuál era desde dónde en el caso de esta mujer que volcaba el frasco rojo sobre la mesa? El desde dónde era este evento de la noche de bodas con este marido impotente. ¿Se acuerdan? ¿Y el hacia dónde cuál es? El hacia dónde de ese ejemplo era que este ritual le permitía a ella em, salvaguardar el honor de su marido y con ello mantener su moral. ¿Se acuerdan en el caso de la mujer esta del TOC? Esta mujer que tenía estos rituales para acostarse, ¿se acuerdan? Que ponía la almohada chueca, que no topara la almohada atrás, que tenía el reloj tenía que apagarlo porque simbolizaba los genitales femeninos y no sé qué con el vaso de agua y el plato, ¿se acuerdan? Bueno, el desde dónde lo fueron descubriendo, pero el hacia dónde era que este ritual permitía que los papás no tuvieran intimidad, ¿se acuerdan? Ujú. Permitía que ella impidiera la unión de los padres, la unión conyugal. Contenido de la felicidad. Para Freud, ¿qué es la felicidad para No Freud? se alcanza, Imposible. Sí, no es se imposible, alcanza. pero Freud la define, ¿eh? Estaba la pulsión realista, no. eh, Es sí, la cierto pulsión. que... ¿Será eso de trabajar? Así, no sé. No. Eso es la vida dice que el sano puede trabajar y amar. No, eh, Freud es muy claro en el malestar de la cultura que es la felicidad para él. Es como una especie... Son periodos breves. Sí, eso es un episodio
es un fenómeno episódico que proviene después de un displacer que es saciado. La felicidad es un episodio de intenso placer tras el displacer. La felicidad, entendida como un estado, es imposible de alcanzar. Ahí estarían lo que Freud opina sobre la felicidad y el veredicto de él, que es imposible de alcanzar o de mantener este estado de felicidad. ¿Y por qué es imposible? Porque nunca se va a poder tener todo el placer que se desea. Salud psíquica. Si bien Freud dice que no se puede alcanzar la felicidad, Freud dice que se puede alcanzar la salud psíquica. ¿Se puede o no se puede alcanzar la salud psíquica? Creo que sí. O haciéndose consciente de lo, o no. Ay, no sé. Sí, hay algo que Freud dice que se puede alcanzar. No la felicidad, pero hay algo que Freud dice que se puede lograr y que la terapia ayudaría a eso, ¿cierto? Pensemos en análisis terminable e interminable. Él dice que el yo ideal es una ficción, pero dice que la salud psíquica sería como una especie de equilibrio económico de las fuerzas intrapsíquicas. Cuando dice que los analizados tienen unos diques más altos, ¿se acuerdan? De manera que cuando el yo venía con su fuerza, los diques más altos permitían que no vencieran sobre el yo. Ahora bien, eh, ahora bien, em, sin, sin embargo, también hay que decir, eh, para Freud, todos somos neuróticos. El yo normal o sano es una ficción. O sea, para Freud todos somos, digamos que en una primera impresión sí, se puede alcanzar salud psíquica mediante un equilibrio económico de las fuerzas intrapsíquicas. Sí, a ver cómo digo. La salud psíquica sería un equilibrio económico. Sin embargo, en el fondo, para Freud todos somos neuróticos, el yo sano es una ficción. Dicho de otra manera, para Freud todos vamos a ser siempre enfermos, pero podemos estar menos enfermos que otros. O sea, no, todos tenemos enfermedad psíquica y todos podemos acercarnos lo más posible a un equilibrio. Pero acuérdense que Freud dice que nadie puede llegar hasta la normalidad del yo. O sea, en el fondo, para Freud, en el fondo, no se puede ni ser feliz ni ser sano. Se puede tener episodios de pseudo felicidad y se puede estar más o menos a medio morir saltando un esquema estructurado, pero no se puede ser sano. ¿Cuál sería el rol del terapeuta para Sigmund Freud? Qué alentador, gracias Rubén. Probablemente Freud diría que tú eres demasiado optimista e irónico, que en realidad lo que él plantea es que Freud es realista, te diría él. Algo así te diría probablemente, o que estás queriendo negar tu infelicidad mediante esta triquiñuela. Acuérdense que el psicoanálisis siempre al final se defiende tautológicamente.
Rol del terapeuta. ¿Cuál es el rol del terapeuta para Freud? Ser como un investigador serviría. Eso. Perfecto. Es como un científico, un investigador de lo inconsciente. ¿Algo más que agregar? Interpretador de los fenómenos psíquicos. Acuérdense que es el psicoanalista el que interpreta la transferencia, el que interpreta la contratransferencia, el que le dice al paciente que en realidad lo que él había hecho era despreciarlo cuando dejó la puerta abierta. Es el terapeuta como el que descubre la verdad del paciente. Técnicas destacadas. ¿Cuáles son las técnicas del psicoanálisis? Asociación libre. Eso. Que esto se homologa con lo que se llama la regla de oro. O la regla fundamental del psicoanálisis. ¿Qué más? ¿Qué otra técnica destacada hay? O sea, profe, no sé si una regla, pero es como que el psicoanalista no habla tanto, sino como que el paciente, como que no interviene tanto. En cambio, Claro, rol, comportarse como telón en blanco. ¿Para qué? Para discernir la transferencia y la contratransferencia. Profe, ¿podría ¿Sí? ser otra técnica, pensando en el psicoanálisis más clásico, el uso del diván? Fíjate que sí, uso del diván, porque el diván permite, como que permite colocar al paciente en una situación como de ensoñecimiento, lo que supuestamente permitiría asemejar la terapia al sueño y que emerja el contenido inconsciente. Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué diríamos de la referencia al ser o a la realidad? ¿Freud reconoce que existe la realidad exterior? Sí, 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 de hecho, es el tema principal del malestar de la cultura. Freud, sí, se reconoce la realidad exterior. Ahora bien, la actitud de Segismundo frente a la realidad no es la misma actitud que tiene la psicología integral de la persona respecto a la realidad. Fíjense que ambas reconocen la importancia de ser realistas y de reconocer la realidad exterior. Pero es distinta la actitud que toman. Acuérdense, miren lo que tenemos aquí. Para la psicología integral de la persona, la realidad es el fundamento último y central de todo y además se identifica con lo perfecto. Para Freud será así. profe, ahí podría ir eso de que la realidad entra en juego con el ello, el super yo y el yo. Va O por sea, más ahí. que nada con el yo. Va por ahí. La realidad exterior, sí, se reconoce la realidad exterior, pero ella no es un principio perfectivo del psiquismo humano.
sino más bien un límite. Para Freud la realidad tiene una connotación negativa, porque la realidad, en vez de perfeccionar al ser humano, lo limita. ¿Mm? Por lo tanto, bien podríamos decir que para Freud lo único perfectivo o lo único verdaderamente real es el psiquismo interno. A ver cómo lo podemos redactar de manera apropiada. Un límite. El verdadero ser es el psiquismo es el verdadero. Está medio enredado, no nos enredemos demasiado. Lo importante es que Freud sí reconoce la realidad, en el sentido de un autor que tiene alguna mirada realista, pero la ve como algo que limita al ser humano, que no lo perfecciona, sino que lo frustra. No lo ve como, incluso no ve al ser humano como parte de esa realidad, la ve como la realidad como un enemigo, como algo externo, como algo ajeno. Eso es lo que tenemos que dejar claro con Freud. Bien, siendo 5:45, hemos terminado el cuadrito de Freud. Hemos podido comparar, hemos podido como llenar aquí 8 aspectos de la teoría de Freud que hemos podido colegir a partir de la lectura de Freud y de las clases. Este cuadrito es muy interesante porque nos va a ayudar a poder diferenciar con toda claridad los autores. Queda pendiente Adler, que lo empezamos a llenar. No lo vamos a llenar ahora porque estamos en el tiempo, hay que hacer los controles provisionales y estamos en la hora de la clase. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, ¿puedo subir el cuadrito un poquito más arriba por ti? Perdón, no escuché. Se escuchó Si como... puede subir un poco más el cuadro, por ti. Profe, yo le quería hacer como una sugerencia, que cuando mandamos la solemne, ojalá poner así como recibido, gracias o algo así, porque uno como estudiante como que no sabe si le llegó el mail o no. Entonces como, por fin. Tienes toda la razón, Fernanda. Les pido disculpas por no haberles puesto recibido y voy a anotarlo aquí entre mis pendientes. Gracias, profe, por su Realizar disposición. recepción de las solemnes. Sí, disculpen. Profe, ¿y ha podido leer las solemnes? ¿Cómo estuvieron? No, nada, no he podido ver nada. He estado Ah, hiper sobrepasado. Yo también tengo corazoncito. He tenido mis dificultades, problemas con la U, con los pacientes, en la casa, y en fin, tratamos de ponerle el hombro porque, como decía Freud, la realidad es dura. Pero yo me la juego porque me va a perfeccionar. Vamos a tratar de que estas limitaciones nos fortalezcan como seres humanos. Vamos a hacer sí, el Bueno, pero esfuerzo. no igual se tranquilo, preocupe. porque No, tiene 2 semanas de corrección. sí, no me quiero hacer la víctima tampoco, pero ha sido duro. Ha sido duro. He tenido que trasnochar harto para avanzar con las cosas. Y bueno, tendrán ustedes lo que ustedes se merecen porque ustedes también han cumplido muy bien con todo lo del ramo. Les voy a dejar ahora abierta la posibilidad de ingresar al control. Todavía no lo hago, así que no se metan porque van a decirme, profe, ¿por qué yo no puedo meterme? Profe, ¿por qué no me puedo meter todavía? Yo les voy a decir cuando esté listo. Lo estoy activando. Y ahora voy a poner en la configuración, todavía no.
Ahí da cuánto tiempo. Tiempo de publicación a partir de hoy, ahora, y tiempo final de publicación. Listo. Pueden acceder, son 9 preguntas y tienen 10 minutos para responderlas. Ya, profe, Se llama gracias. control 4, ahora sí. Acuérdense que los que van a rendir el control 4 ahora sí renuncian a su anterior control 4 original con tantos problemas. Así que este es libre. Estimados, un abrazo enorme, mucho ánimo. Yo sé que ustedes han estado también colapsados, mucha lectura, dolor de cabeza, mucha clase, mucha entrega. Ayudémonos, hagámonos este proceso de aprendizaje lo más grato posible entre todos. Los quiero mucho, un abrazo, cuídense. Chao, chao. Profe, gracias, chao, chao.